mail porque ya tuvimos media hora de espera y no queremos hacerlos esperar más. La primera pregunta, y esta pregunta les vamos a pedir que la respondan en una frase cada uno de ustedes, porque sobre todo nos interesa que cada uno la responda desde su perspectiva. ¿Cuál creen que es el valor clave de llevar la bandera del diseño, la bandera de investigación y la bandera del negocio dentro de las organizaciones? Bueno, pues poniéndome la etiqueta de research, diría que es dar sentido, ¿no? Dar dirección, dar un poco con el objetivo en común y de sentido a todo lo que está haciendo la empresa en todas sus partes, desde el equipo de diseño hasta el equipo de negocio, y ha sido personal. Te perdona. A ver si se escucha ahí. Sí. Bien. Bueno, para mí un poco es una frase que seguro se la rodea a alguien, seguro es titular de algún podcast o algo así, pero siento que si el diseño no genera un retorno de la inversión, nos estamos quedando solamente con la parte, con la U del UX y olvidándonos de que detrás también hay un negocio que tiene que sostener esa experiencia. Y para mí también es una forma de bajar los hilos, de al final una empresa es un todo, es todo eso, es la investigación, es el diseño, es el negocio. Entonces, es romper los hilos. Cada vez cuesta más Jorip, no sé si suena o no suena. Creo que según vamos avanzando cuesta más como añadir cosas, pero creo que todas las organizaciones al final tienen una parte de negocio, ya sea si quieren ganar dinero o incluso si hablamos de una non-profit, tiene que ser sostenible. La investigación no deja de ser una manera de buscar match entre aspectos, una propuesta de valor y un usuario, entre distintas áreas dentro de la organización. Y el diseño es tomar decisiones, al final se pueden materializar en interfaz, se pueden materializar en otro ámbito. Pero bueno, al final es una rama de exploración, una rama de toma de decisiones y llevada a la ejecución para al final impulsar formatos que a nivel de negocio sean sostenibles. División. Bueno, y desde mi lado es el resultado de ese trabajo interdisciplinario. Creo que se levantan 3 banderas en simultáneo, se logra una sinergia que da resultados únicos, que es solamente gracias a sumar perspectivas distintas pero complementarias, que hace que cada uno pueda mostrar su valor. Estupendo. Bueno, siguiendo con vosotros, Mariana y Álvaro, os quiero hacer una pregunta sobre cómo creéis que, digamos, aporta valor esa incorporación de la investigación en la operativa del negocio. En mi opinión, hace algunos años se decía mucho esto de todo se diseña, incluso aunque no haya diseñadores, ¿no? Aunque lo esté diseñando alguien que no sabe. Creo que de la misma manera todo se investiga. Lo puedes hacer por las buenas o por las malas en cierta manera, pero todo se investiga. Lo que hay que hacer es decidir si quieres investigarlo de una manera más o menos metódica, si quieres investigarlo de una manera más o menos técnica, un poco en base, a mi modo de verlo, del reto que tengas entre manos, de los riesgos que estés asumiendo a nivel financiero, de si estás en una empresa ya muy establecida que el riesgo es muy grande, o eres una startup y si sale mal cambios de marca y nadie sabe quién eres. Y también de los recursos que tengas a nivel de presupuesto y de tiempo y de lo extensivo o intensivo que quieras ser investigando. De nuevo, no es lo mismo ser una startup, pero lo que te interesa es el máximo alcance y validar con el máximo de personas tu propuesta, que estar trabajando algo quizá en una etapa más madura, que lo que necesitas es que el match sea ya muy fino, muy bueno y tener que investigar pues, un aspecto cualitativo muy específico o aspectos cuantitativos con data muy concreta, ¿no? Al final, esos distintos aspectos te sirven para ver si vas con researcher dedicados, si te sirve exponerte sin más, si lanzas un producto o si haces entrevistas. Se puede luego indagar mucho más, pero por no alargarme. A ver si Mariana está de acuerdo, esa es la cuestión. Sí. Mejor. No, pero todavía estoy de acuerdo. Sí, coincido que más allá de la investigación en proyectos puntuales que uno pueda ver, es en el día a día donde creo que más se puede montar valor, y al final del día creo que donde más aporta la investigación es en despertar la curiosidad de todos los que están resolviendo el problema y cómo construir un músculo más de sensibilidad del usuario, que al final del día va a ayudar a que el diseño, producto, todas las ramas tomen decisiones más rápidas, y desde ahí en los pequeños insights día a día donde yo creo que pueden aportar mucho más valor. Creo que esa curiosidad quizás logre
amado y la tienen innata desde sus profesiones, y me pregunto cómo ven ustedes el hecho de adoptar esta mirada de negocio en las conversaciones del día a día con esta otra disciplina. Bueno, si quieren, arranco. Para mí, bueno, me gustó mucho cómo hiciste lo de la curiosidad, porque creo que es muy la clave también de cómo hacer, no solo sentir yo la curiosidad por el diseño, sino también por el negocio, que en mi caso estoy del otro lado, ¿no? Soy la diseñadora. Sino generar también en el otro ese despertar de la curiosidad en lo que estoy haciendo yo y cómo yo aporto en esas soluciones, en esa consecución de objetivos. Y creo que es moverse un poco de los objetivos y entender ese insight como, ok, yo ahora veo el mundo distinto gracias a que sé esto. Y sucede tanto desde el impacto que tiene el diseño como desde el impacto que después veo en el negocio con unas métricas. Atrás de esas métricas hay un montón de historias. Y gran parte de cómo yo empecé en UX tiene que ver con esas historias, como UX Writer, digamos. Era la narrativa, era qué le está pasando a esta persona y cómo le hablo para conectar. Y que al final esa conexión termina en una métrica. Y ahí fue como, ok, se cierra el círculo y eso es, como decías vos, creo que son las banderas que cambian la mirada y te hacen diseñar desde otro punto. Voy a hacer un espacio publicitario para pedirles que hablen más cerca del mic, porque estamos teniendo ahí, para que no se escuche. Si no se puede escribir, pedimos que quizás apaguen el aire, pero vamos a No, mejor. Hablamos más. Pues sí, coincido totalmente. Yo creo que la pregunta no es tanto como, o sea, por qué uno necesita al otro o otro necesita al uno, sino es que son como imprescindibles. No hay un debate tampoco sin el gas que te da el hecho de tener pues negocio detrás, sin los contactos que te puede llegar a dar, sin la visión más para convertir toda esa idea y todo el valor que tú aportas luego en una realidad que sea rentable, no tiene nada de sentido lo que hagas tú como investigador. Lo que sí que es verdad es que no el equipo de fútbol que tiene más dinero gana la liga per se, ayuda, ¿vale? Sobre todo en este caso, pero es verdad que ha habido muchísimos casos, ¿no? De equipos que a priori son los que no deberían haber ganado, pero con una buena estrategia, con una buena gestión de los recursos que tenían, con haber entendido cómo podíamos ser más eficientes, más eficaces con los entrenamientos, es decir, con una planificación de recursos con objetivos, toda la inversión que se ha hecho en el negocio ha tenido mucho más sentido y ha invertido mucho más. Entonces, creo que la pregunta no es, o sea, es obvio que se necesitan las dos partes. Creo que el debate más interesante es cómo pueden convivir, que ahora luego hablaremos, ¿no? Pero cómo se llega a un diálogo en que tanto negocio saca valor de UX y de research y de toda la parte de diseño, y cómo nosotros también somos capaces de dar su visión, de hacer cosas que tienen mucho más sentido, que convierten mejor y que acaban llegando al público objetivo, que no son solamente sueños eternos, ¿no? en un laboratorio con proveedores, ¿no? Creo que las dos visiones están muy bien interesadas, ¿no? Fantástico. Justo hablando de eso, ¿no? Conectando con esa última frase, con ese público objetivo, queremos introducir otra capa, ¿no? Y otra capa de complejidad, que es el mundo en el que vivimos y el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Entonces, aquí, Mariano, te queríamos hacer en particular, ¿no? Una pregunta alrededor de, digamos, todos estos productos, ¿no? Que les toca convivir en tantos espacios, que les toca estar presentes en tantas culturas. ¿Cómo podemos hacer desde aquí? ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos diseñar productos que impacten y asegurar que sean globales, ¿no? Que estén tocando a todas esas personas? Bueno, no sé si voy a tener la respuesta al cómo, pero sí creo que, o por lo menos desde mi corta experiencia, parte de diseñar para muchas culturas o para muchos segmentos distintos implica tener siempre presente que todos los usuarios son muy distintos y cómo tener el balance perfecto entre la diversidad y la generalidad, porque al final del día también, o por lo menos en mi ámbito, yo estoy acostumbrada a trabajar diseño en tecnología, y tecnología implica escalables, entonces también como desde la investigación, entender que cada usuario está en contextos distintos, con dispositivos distintos, con expectativas y necesidades que pueden ser muy diferentes, pero que son, por un lado, necesarias para entender cuando decidimos el problema, y ahí diseño y investigación pueden trabajar muy juntos, pero también después diseño tiene que poder hacer más objetivas algunas definiciones para que ciertas decisiones en cuanto a UI particularmente puedan ser UI o de UX, que dice separar content por un momento, puedan diseñar soluciones escalables y
sistémicas que funcionen todas. Pues creo que el challenge está ahí entre lo individual y lo particular, pero logrando algo que sea escalable, porque al final del día, si no, no va a funcionar. ¿Dirías que es así en ese vínculo como se desarrolla una cultura puertas adentro? Sí, yo creo que para desarrollar esta cultura puertas adentro, la cultura del lado de investigación tiene que ver con cuando estamos diseñando cualquier propuesta de diseño, validarla, identificar cuáles son esos segmentos o culturas que pueden ser distintas, que cada producto medianamente las conoce, e ir a testear a todas distintas y a analizar esa diversidad y después volver para atrás y como desde ciertas soluciones que pueden tener de sistemas de diseño o de patrones de usabilidad, lograr que resuelvan las generalidades de todos y bueno, es un trade-off al final. Casi todo es un trade-off, ¿no? Cuando se trata de diseño, negocio, investigación. Voy a hacer otra pregunta medio espontánea al público, pero ¿cuántos de ustedes trabajan en producto hoy en día? Bueno, algunos. Se dice que en producto, para que un producto sea exitoso, tiene que ser viable, factible y deseable. No sé si alguna vez escucharon esa frase. Para este panel, eso también aplica a los servicios, no solo a los productos. Y esta pregunta va para Álvaro. Álvaro, te queríamos preguntar, ¿cuál es ese sweet spot entre eficiencia e innovación a la hora de hacer productos exitosos? Esta fue una pregunta que estuvimos comentando antes de venir aquí, creo que hay dos en ella, ¿no? Por un lado, la más orientada a... No sé si me oye bien, ¿cómo es esto? Por un lado, la más orientada a la innovación y por otro lado está más de balanza, ¿no? La balanza que comentas creo que se tiene que cumplir siempre estemos innovando. Si no tenemos soluciones del tipo que sea, que por un lado se puedan ejecutar dentro del coste, porque ejecutarse sobre con programadores tiene una frase muy famosa que todo es posible, depende de cuánta pasta tengas. Entonces, lo primero es soluciones que se puedan llevar a cabo en el tiempo, incluso que alguien las quiera y que a nivel de negocio, no solo en la inversión que se hace en ellas, sino en estar alineadas con la marca, con los valores, con la historia de la compañía, que tengan sentido, ¿no? Esto tiene que darse sí o sí, estemos innovando o estemos optimizando algo o estemos planeando lo que intentemos. Para el ámbito de la innovación, tengo otra respuesta, que es de las pocas cosas que desde hace poco tengo dentro del esotérico o amplio, eso es el diseño, el etéreo, de las pocas cosas que tengo una respuesta un poco tangible y aplicable. Descubrí un framework que se llama 3X de Kurt Beck, que me gustó mucho. Divide un poco las etapas del ciclo de vida de un producto en Explore, Expand y Extract. Y creo que la innovación está muy sujeta a este framework. Creo que la innovación cambia mucho en qué parte de este es. Innovar en Explore igual es algo muy diverso, es algo muy... como quizá nos imaginamos la innovación desde casa, ¿no? Vamos a hacer algo disruptor y nuevo, es buscar un market fit y quizá cambiar cosas muy locas, hacer muchas pruebas. Porque estás en una etapa en la que todavía tienes que encontrar ese producto como ir con el mercado, como te da dinero, que es lo que digan, bueno, yo digo que no. Sin embargo, según avanzas en el ciclo de vida, la innovación cambia. En Expand quizás estás buscando afianzar funcionalidades y tienes que innovar en partes de tu producto, pero no en la propuesta de valor general. Mientras que en una etapa más final de Extract, voy a contar por ejemplo un Bolivic, no tendría mucho sentido querer innovar en un Bolivic y ponerle la punta del otro lado o quitarle el cartucho de tinta, ¿no? Sería un producto diferente. Innovar en un Bolivic igual es optimizar la fabricación, igual es trabajar solo el packaging porque se va a vender en un mercado nuevo como lo hablábamos antes, ¿no? Entonces creo que el concepto de innovación, según en qué etapa estés y qué retos de negocio tengas, cambia bastante. Otro ejemplo muy bueno me parece Coca-Cola, o sea, es bastante sonado el fracaso en muchos países de Coca-Cola Cherry, de algunos modelos de Coca-Cola Light, etc. ¿Qué tenía sentido? Aquarius, Fanta, productos nuevos, cuando en un ciclo de vida de Coca-Cola ya estás en esa parte final. Pero es un poquito de respuesta. Me surge la duda de qué pasa cuando cambia ese Product Market Fit y me doy cuenta que en esta tercera etapa, por ejemplo, ya no hay Product Market Fit. Una de las malas noticias que trae el framework es que todo tiene ciclo de vida. Va a llegar un punto, incluso para aquellos productos que estamos más habituados a ellos, a tenerlos en nuestro día a día, va a llegar un punto en el que dejan de estar. La imprenta estuvo ahí 200 o 300 años y prácticamente dejó de estar, ¿no?
Internet entero un día dejará de estar y ahora otra cosa. El Bonivic seguramente vende menos ahora que hace 20 años, pero la solución no ha sido cambiarlo, ha sido tener iPads y Italy que está fabricando otros productos. ¿No? Llega un punto en el que lo que hay que hacer es entender que tienes que lanzar otra cosa, que el mercado ya es otro que ves en el que estaba. Y hay que volver a innovar a la fase 1, pero con algo nuevo. Hay otra cosa es que hay productos que viven más que sus fundadores y nunca llegan a completarse. No es el caso de Van Gogh, pero está buenísimo esto porque implica que si nos despojamos de la investigación cuando ese producto ya fue exitoso, entonces nos estamos arriesgando a que probablemente cuando deje de serlo no tengamos una salida, un camino claro, ¿no? Pues es un poco la lectura que hago. Sí, al final lo que tienes que entender es que igual esa innovación pues tienes que empezar a dirigirla a lanzar una segunda aventura. Ejemplos de estos hay muchos, ¿no? Hay muchas empresas multiproducto que nacieron con uno y en un punto de madurez dijeron, vale, esto ya toca techo al mercado que puede alcanzar, vamos a lanzar línea de trabajo bien, vamos a lanzar mercado nuevo, vamos a por un mercado que esté en una etapa de madurez como cuando empezábamos aquí y al final ahí sí que entra bien el futuro. Sí, claro, por favor. Y hay un tema muy, también creo que es una palabra muy usada, ¿no? La de innovación. Todo el mundo habla de innovación y si innovación significa inventar la rueda, cada vez es un reto de épicas proporciones. Lo que hace la gran mayoría de, por ejemplo, de Venture Business y de empresas que conocemos todos, de Wallbox y de Globos y muchas de las cosas son en un mercado determinado encontrar una solución, en un mercado que no es el tuyo, encontrar una solución que podría ser aplicado en el tuyo, pero que en ese momento, por un tema de los competidores que hay, de los recursos que hay, no existe esa solución en ese mercado, en ese momento. O las que hay no han sido comunicadas de la manera adecuada porque no han entendido exactamente cómo ese insight que funcionaba muy bien en un mercado determinado, hay que traducirlo quizá en otras palabras o explicarlo de otra manera, en otro tono, para que en tu mercado funcione. Eso es innovar. Para mí sí. Porque más no has inventado la rueda. Creo que no se trata de eso. La miraste de otro lado. De hecho, inventar la rueda desde cero me parece como muy difícil porque significa obligar a la gente a aprender desde cero con una curva muy rápida y como no tengas la panacea de que todo encaja perfectamente en el lugar y en el momento adecuado, a nivel de timing, de momento, estás fuera. Con lo cual, innovar yo creo que es más ser oportunista y listo de cuándo puedes aplicar según qué producto, qué servicio, en un lugar donde a lo mejor no existía o no de la manera como las cosas explican en el fútbol. Entonces, digo porque este debate da para mucho y me parece muy interesante de innovar, ¿no? Que todo el mundo quiere innovar, pero ¿qué significa eso? No me ha dado mucho. No, creo que el ejemplo de la rueda es súper bueno, ¿no? Y en la rueda hay mucha innovación. Hay muchas empresas dedicándose a ruedas que consuman menos combustible, ruedas que pesen menos, ruedas que se transporten mejor, que no se quinchen, pero nadie está haciendo una rueda triangular. Y hubo un momento en el que se dejaron de hacer ruedas de madera, se acabó el ciclo de vida de esto y se pasó a otro tipo de ruedas, ¿no? Creo que es, no quiero alargarme, pero si alguien se para a pensar en lo que ha pasado con la rueda de 2000 años para acá y cómo ha sido su ciclo de vida como producto, es un gran ejemplo de todo esto. Absolutamente. Podríamos coger muchos productos, ¿no? Desde ese análisis del reloj, de la silla, ¿no? Y acabamos siempre volviendo a es lo que ha cambiado, ¿no? O sea, de verdad ese es el reto, es tan mínimo. Con esto os queremos hacer un poco la pregunta, que estamos siempre como constantemente intentando responder, ¿no? Unos y otros desde nuestras diferentes perspectivas, experiencias, momentos, y es un poco, no qué es, qué sentido tiene, no cómo se hace el diseño, sino realmente cómo lo medimos, ¿no? Cómo medimos el diseño, qué es lo que se mide y cuáles son las claves para afirmar. Bueno, mira, justo me quedé como con lo que comentaba Álvaro y lo que pensaba, o sea, cuando dijiste el tema del framework, digo, claro, que al final el framework es la historia que te permite conectar qué está pasando en el negocio y el diseño porque te lo hace observable. Entonces, si tengo que decir cómo lo mido, y voy al framework que usó Álvaro, cuando estoy explorando, son diferentes los métricos que voy a mirar a si me estoy expandiendo o si estoy directamente extrayendo valor de un mercado dado y un mercado establecido en el que de repente soy competidor número uno. Son distintas las métricas que voy a mirar, es diferente el lente que voy a poner también de cara a procesos internos.
Si estoy explorando, no voy a pedir un design system completamente innovador y demás. Voy a usar templates, voy a usar librerías, voy a usar inteligencia artificial, estoy explorando. Ya cuando estoy en otro proceso en el que testear sería quizás, nunca es caro, siempre es productivo. Para mí testear siempre es productivo. Pero la exploración me puede salir muy cara. Entonces hay que medir mucho mejor y ver otras métricas que me permitan ubicar eso más rápido que otra cosa. Así que... Es que te tapé. Exacto. Es gran Esto, desafío. ¿cómo hacemos? Es gran desafío. No, estaba pensando mientras hablaba Floren y yo no puedo disasociar medir el impacto del UX de medir el impacto del negocio. También puede ser, porque de vuelta, según dónde cada uno está, cuál es su hábitat, es como está acostumbrado a medirlo, pero es esa la respuesta, porque puede ser la experiencia excelente, pero que al final del día no resuelve ni alcanza el target esperado, hubo algo en esa definición inicial que no funcionó, y tener la suerte de trabajar en un producto en el cual uno puede ser el owner de todos los ciclos iterativos también te permite ir traqueando y ver cómo esos resultados se van logrando, cómo volver para atrás, cómo vas para adelante, pero al final del día es todo parte de lo mismo. Con esto que decís, Mariana, me surge la duda de no sé cuánto le adjudicás del valor de diseño a esa métrica de negocio. Por eso cuando arrancábamos, creo que fue con la primera pregunta, yo mencionaba esto del trabajo interdisciplinario. Es un trabajo en equipo y para mí el resultado se celebra en equipo y la no victoria también se rema en equipo. Entonces, sí es verdad que a veces a nivel de pedir performance de diseño necesitamos, y me pasa en mi día a día, de querer encontrar puntos para medir exclusivamente la ejecución, pero de vuelta, si la ejecución es sobresaliente, pero no se logran los resultados, no va a haber la luz. No sé si se animan a agregar alguna otra. Y es sobre medición. Creo que la medida macro es fácil, es como la macroeconomía de los países, ¿no? O sea, al final, cuánto me he gastado en diseñadores y cuánto me han hecho vender. Esa es muy simple. Pero el reto está en la medición in micro, cuando tienes una funcionalidad concreta, cuando estás planteando un test que crees que va a mejorar, en seleccionar bien qué vas a medir ahí para demostrar que eso contribuye a la métrica grande. Creo que ahí está el reto. No tengo la respuesta ni la solución, tengo un caso que se nos dio hace poco, ¿no? Tenemos un cliente de inmobiliaria que al final funciona por leads, le interesa esta vivienda. Esa métrica es muy fácil, cuanto más leads mejor, no, eso nadie tiene duda, ¿no? Pero cuando trabajas una funcionalidad que consiste en que el cliente vuelva a recuperar no es cliente, el usuario vuelva a recuperar su búsqueda que había hecho, a veces se te plantea un dilema, ¿no? ¿Qué priorizo? ¿Que vuelvan al inmueble o en este caso que hay mucho inmueble de banco arruinado, ocupado, ya alquilado? Quizás es muy difícil llegar a esto, me interesa más una suscripción a una letra de búsqueda para que luego llegue lo que quieren, o me interesa más una búsqueda nueva, mejor personalizada. Cuando tienes que hacer esa selección fina en base al punto en el que está el usuario, al punto en el que estás tú, tu valor diferencial, esa creo que es la difícil. Porque si consiguieras muchos leads y dijeras, oye, lo que he hecho consigue por 10 de leads, te van a pagar por 10 el sueldo, no hay problema, pero es que no siempre se puede, ¿no? Entonces, cuando no se puede es cuando está el reto para mí. Bueno, creo que está mucha parte de serio para añadir un poco de esa a la ensalada, ¿no? Hay como una gran duda que siempre es cuánto me va a costar que me digas esta cosa que quiero saber, ¿no? El negocio, quiero saber esto, solucioname esto, ¿no? La definición mágica de quiero incluir porque quiero vender más, por ejemplo, ¿no? Que sería como el paradigmático, ¿no? Entonces, aquí empezaría la pregunta de, vale, ¿en relación a qué? ¿Lo que vendes ahora, no? ¿Cuánto vendes ahora? Vale. En relación a cuándo quieres hacer un X tiempo, porque tienes objetivos, de que había mucho diálogo, ¿no? Pero yo aquí lo voy a plantear diferente, que es, en teoría, cuanto más research hagas, más vas a entender tu usuario, el mercado, y más preparado estarás para poder ofrecer lo que quieres. En teoría, suponiendo en un mundo ideal que hagas un research muy bien, ¿vale? Ahora, ¿cuánto tiempo necesitas para esto?
nivel longitudinal podría ser eterno y probablemente cuando encontraras la solución ya a lo mejor no tendría sentido por lo rápido el mercado. Entonces, aquí la pregunta muchas veces está en la gallina, ¿no? Es decir, si yo sé cuánto tiempo tarda en hacer, por ejemplo, pues, la preparación de un test plan para hacer entrevistas a los usuarios, encontrar esa muestra, hacer entrevistas, hacer el screening, sacar resultados, intentar clusterizar, entender, sacar insights, con eso dar soluciones accionables. Si sé que más o menos tardo 2 semanas en esto, yo puedo, como entre comillas, paquetizar cuánto tiempo voy a tardar en poderte dar ese valor, que probablemente no va a ser, mucho menos, el mejor posible, pero que si lo vas refinando, también tienes gente con pues, un ojo y una oreja y unas skills más entrenadas, probablemente sacarás más jugo, porque tendrás más skills para hacer la entrevista, para hacer el tipo de pregunta, para buscar el tipo de usuario concreto o el mercado concreto donde vas a investigar, y eso va a ser como mayor calidad potencial, ¿no? Pero yo tengo que saber en qué momento, y hablando de negocio, esto me resulta rentable o no lo es, ¿no? Tanto internamente en un equipo como, por ejemplo, en una consultoría estratégica. ¿Cuánto vale que me digas qué tipo de producto tengo que hacer, para qué tipo de mercado, que me hagas una web y me la saques a producción y me hagas un título? Yo tengo que decir todo el número. Ese número tiene que salir de cuánto tiempo necesito yo en hacer estas fases, de manera que no serán ideales, pero sean lo más eficientes posibles para sacar el valor suficiente como para que eso tenga sentido y a mí también me salga un margen rentable y me permita competir contra otras consultoras estratégicas. Y aquí entra, seguramente tienes réplica, si no, y aquí entra la gran cosa, ¿no? De cuánto es suficiente, cuánto research es suficiente, ¿no? Bueno, es un caso. Te amplío a partir de ahí porque creo que es también un dilema interesante. Cuando hablamos de medir el impacto del diseño, varía también bastante si estamos trabajando o desde la perspectiva de agencia o consultoría o si estamos en producto, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias veis aquí? Muchas. Bueno, paso el libro. O sea, con esta pregunta es como no sé ni por dónde empezar. Pero si quieren, yo tuve como las dos experiencias, si quieren, trabajando en un producto con Mercado Libre, estaba el equipo de research, eran como figuritas mágicas. O sea, todos queríamos que de research de repente estuviera priorizado nuestro proyecto, porque si no, no tenías tan fácil la salida. Sí, los proyectos que tenían mucho más estrategia, obviamente estaba la célula UX, Content Research y diseño muy metida. Pero claro, cuando me lancé en la consultora con mi socio éramos 2 personas y contratábamos equipos por proyecto, ampliábamos. Y una vez trabajamos como un año entero casi para el servicio público y para nosotros fue clave que parte de la propuesta que hiciéramos ellos nos compraran, que íbamos como, por un lado, a coordinar lo que era el equipo de Conversational Designers en ese momento, y por otro lado, que no íbamos a poder hacer eso si no se abría un ala de mejora continua. Entonces fue como un caballito de Troya que metimos y dijimos, ok, si nos compran estas horas de mejora continua, yo les dejo un proceso en el que ellos, una vez al mes, 2 veces al mes, hacen un testeo o unas entrevistas y ese equipo ya tiene una herramienta. Después, eso, nos fuimos a la consultora, cerró la consultora, expuso todo, pero ese gobierno sigue existiendo, sigue teniendo ese equipo y sé que siguen armando con el proceso que dejamos inicial y de haber sido hermosamente, pero se quedó ahí con una semillita que se cambia bastante todo. Yo, bueno, esto que decías entre producto y consultora, seguramente que esté en producto va a pensar, claro, es muy fácil decirlo desde otro lado. Creo que el trato en consultora tiene doble cambio. Creo que, y esto igual duele a algún cliente, ¿no? Pero creo que el cliente de consultora muchas veces recurre a consultora y un equipo interno porque no puede permitirse un equipo interno. No son todos los casos, pero hay muchos que sí. Hay otras situaciones. Pero es verdad que cuando analizas los equipos de UX que tienen Cloro, que tiene Webhook, que tiene Factorial, ya no me voy a Meta o X, ¿no? Estamos hablando de billones anuales de inversión y muchas veces el cliente de consultora está entre los, a veces incluso cuando hablan de tecnología, entre los 100.000 y el millón y algo. Muchas veces el reto de consultor, aparte del reto técnico, está en conseguir que con un budget que igual es entre el 10% y la mitad desde un competidor, puedas ser competitivo, puedas conseguir un nivel de resultados.
y estar integral, pero justificar el dato de decir, oye, estamos aportando esto, está el priorizar y componer soluciones que aunque no sean perfectas, porque 1 millón no son 3 millones, aunque te empeñes, te pueden llevar a ser competitivo contra 3 millones en un ámbito que luego te impulse más. Y quiero hablar un poco con lo que decía de Sata, que me parecía muy interesante, que es que cuando estás en consultora juega mucho papel el coste de la indecisión. Es decir, tienes 1 millón, no tienes 3, no vas a tener la información que tiene el que tiene 3, pero no decidir te va a costar mucha pasta. Entonces, coge lo que tienes, vamos a ayudarte a decidir algo y a indicarte qué pasos seguir después para que lo que estamos metiendo por ahora con lo que tenemos podamos sacarle provecho. Seguro que quien esté, como digo, el otro rebote de acá de esto, desde fuera es muy fácil, tenemos otros retos, seguro, y yo los conozco menos, pero desde la consultora tenía ese punto de placidad de mi vida. ¿Hay tiempo? Claro. No, igual voy a ir muy rápido. Yo no tengo experiencia trabajando del lado de consultoría, sin embargo, del lado del producto, sí quiero mencionar que hay un debate costo-oportunidad que está siempre presente. Y también hay que conseguir el lugar y mostrar que podemos demorar 3 días más en salir, pero que necesitamos validar. Entonces, de vuelta, traído estas conversaciones sin mostrar el valor, también es un debate más recurrente del esperado. De hecho, a mí me hiciste acordar, me acuerdo, que de hecho esto que dije, ¿no? De el equipo de research, si tenías suerte de que estuviera en tu equipo, si tenías suerte no, se había trabajado en demostrar precisamente ese valor o ese costo de oportunidad de que no hubiera research en esta iniciativa. Entonces sí, eran muchas horas de esas conversaciones. Y lo que está empezando a ver también ahora, yo creo mucho, y se está notando mucho, es, o sea, si miras, por ejemplo, un gigante o ahora el globo, ¿no? Y que no puede jugársela de una manera tan loca, ¿no? Que se la juega mucho en cada región que hace, cambia mucho, ¿no? Obviamente, cuando una gente es nueva o cuando un producto es nuevo, y va mucho más con una mentalidad más como de startup, de, bueno, investigues, sácalo bien de tu ocurre y a partir de aquí iteras, ¿no? Que eso es un como cero coste, ¿no? Prototipo o piloto o un botón que te da a un, bueno, lo haces porque te interesa, pero no va a hacer ahora, ¿no? Pero bueno, puedes saber que te interesa, ¿no? Pero lo que están haciendo ahora algunos de estos grandes players y que dan una oportunidad muy grande tanto a consultoras como a freelance, y yo latino desde aquí creo que va a ser como una nueva era, ¿no? de freelance y de las consultorías y de los equipos que permiten hacer plugin y plug out. Es que, claro que quieren validar las cosas rápido y no quieren a lo mejor apalancarse tanto en la solución que si les funciona bien les ensucia la marca, les hace perder millones, etc. Entonces lo que harán será buscar otras agencias o un equipo más como paralelo que te haga un MVP, que te lo validen en el mercado, que ponga su nombre, que ponga su marca y lo que funciona eso o no, te dé a ti resultados. Te diga, oye, por aquí vamos bien, por aquí vamos mal. Si te la juegas, sabes más por los dedos. Entonces, hay maneras mucho más lean startup sin mojarte con tu marca que lo permiten hacer con más grupos más guerrilleros, como podría ser la consultoría estratégica o un cliente, ¿no? Con lo cual, hay esperanza a que haga yo. Al final creo que todos están hablando de reducir ese margen de error a través de estos procesos, de lo que significa sacar un producto o un servicio al mercado, que podemos pasar de no saber en absoluto dónde estamos parados a estar seguros o con una alta confianza de que lo que estamos haciendo tiene sentido. Y vos, Arnaldo, recién hablabas primero de paquetizar este proceso de investigación. Y ahora no tanto de eso, sino de salir y testear, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo es suficiente o cuándo la etapa de investigación es suficiente como para seguir adelante? Porque creo que estamos de acuerdo que si pudiéramos investigar infinito y seguir conociendo, lo haríamos, pero hay un trade-off ahí entre negocio e investigación que me parece que puede ser interesante tener en cuenta. O sea, la respuesta sería que nunca es suficiente, por eso hay mejora continua. Y además, incluso si algo es suficiente ahora, puede no serlo dentro del tiempo para el mismo tipo de usuario, por lo cual eso da sentido. Aquí hay un equipo también de research y de diseño en todas las empresas. Me acuerdo una vez cuando empezábamos en Wallapop, que éramos en ese momento 20 personas, y empezaron a venir usuarios, que los trajimos. Me acuerdo con un par de situaciones que me parecieron muy curiosas, que fueron que les llevaba, digamos, a una especie de montículos que había para hablar con ellos, preguntarles qué les parecía la app, pues lo utilizaban, y de pronto me miraban la
agencia, ¿no? La empresa, y decían, no, pero sois mucha gente, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, le damos la mitad de lo que fuimos, ¿no? Y ella, sí, ¿no? Mucha gente dice, pero la no está hecha ya, ¿no? ¿Para qué hace falta todo eso? ¿No? Entonces, yo creo que aquí la pregunta de cuánto es suficiente, yo creo que debería cambiarse por qué cosas con poco riesgo puedo hacer para sacar algo de información que me permita ir iterando todo el tiempo y ver si voy bien o mal. O qué cambios puedo hacer que solamente abriéndolo a un tanto por ciento más pequeño con el piloto ya me den algo de información para no jugar al tanto, porque existe esta posibilidad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor si quieres sacar una nueva funcionalidad desde cero y quieres que hacer que la empresa sea pues, súper innovadora y verdad, te la juegas un poco, vas a sacar los insights que puedas, vas a hablar cuanto más acumules tu seguimiento mejor, cuanto más entiendas cuáles son tus competidores y cuál es su propuesta de valor y cómo puedes ofrecer algo mejor, pero realmente nunca estarás seguro de nada, es un hecho, y probablemente y deseablemente vas a tener que estar iterando todo el tiempo. Eso es una buena noticia porque tenemos trabajo para siempre, y esto no es tan fácil hacerlo siendo la IA, que también se puede hacer difícil, ¿no? Porque al final la perfección, ese feedback, ese tono, ese entender cómo está utilizada ese lenguaje no verbal, esa serie de insights que puedes llegar a sacar que a lo mejor otros no han sacado, te van a permitir siempre estar diciendo easy. Y ese easy nos da la vida, ¿no? Entonces, suficiente no va a ser nunca, pero sí que debe haber un poco, eso sí, algo en el que agarrarse, un insight, unos datos, una trayectoria, una tendencia, algo que estás identificando como algo que quieres mejorar o entender, y a partir de aquí, probando técnicas, se puede hacer cosas adecuadas. No hay una fórmula. Lo que sí que es iteración continua y pruebas cuanto más pequeña posible, ¿no? Bezos decía en su célebre frase, duplica el nombre de testaves que hagas en producción y duplicarás tu ingenio. Y hubo un momento que Amazon tenía, creo que era un testave cada 3 segundos. Estaban diseñados simplemente para dejar cambiando un píxel del botón, y ese píxel que había un 0,0001, que suponía 5 millones de euros anuales. Entonces, duda, muy bien, no hay gurús. Bueno, después de presentar nada menos que a Bezos, quería bajemos a la tierra de nuevo, ¿no? Y en ese pequeño y en esa constante que decías, en esa mejora, en esos pequeños insights que nos pueden hacer movernos, pero te hacemos la pregunta en concreto, ¿no? A ti para ir wrapping up, para ir cerrando. ¿Cómo hacemos y cómo demostramos ese valor para los stakeholders que comentabas antes, ¿no? ¿Cómo les podemos hacer ver y cómo podemos trabajar en esa política prácticamente interna, ¿no? de la investigación y del diseño? Bien, a ver, me gusta porque la pregunta para mí sigue siendo un work in progress, que sí vengo con muchas anécdotas de cosas que me han funcionado, así que va a ser como muy práctico, pero sí para hilar con lo que venían diciendo, porque cuando escuché cómo le preguntabas y cómo le respondía, dije, es que también hay que admitir que no sabemos. Y para mí lo más valioso, sobre todo con los clientes que estoy teniendo ahora en la agencia como Team Lead, es que vienen pensando que el diseño se hace de un día para el otro, y no va a ser así, yo no voy a poder darle esa respuesta. Entonces es bajar mucho a la humildad del diseñador en la tierra y decir, o sea, no tengo idea, vayamos a probar, empecemos a hacer algo, y esto, es mejor empezar que no hacerlo, el costo de oportunidad es más grande. Entonces, yendo a la parte práctica, para mí la cosa que más me sirvió desde el momento cero, o sea, siendo muy junior y hoy siendo más lead, es abrir la cocina. Es abrir la cocina de diseño, es traer a la gente de negocio, no quizás a diseñar el pixel, no al fin, pero sí a instancias muy en boceto, muy de cuestionarnos absolutamente todo. También empezar como a... Siento que fue una filosofía también ahí, la del diseñador que va por un diseño participativo al final. Estoy queriendo que todos los stakeholders, que el cliente, que otra gente de la agencia participe del proceso. Y cuando además lo hacemos partícipe del proceso, ya no solo con post-its, sino vení, sumate que estamos por entrevistar a este usuario o vamos a hacer este testeo, ¿querés estar? Me cambia la cara, o sea, nunca, de repente lo que no priorizaban, lo que pensaban que funcionaba perfecto, ya no es tan así. Y eso aumenta mucho la confianza, mucho la credibilidad, todo lo que sea que propongamos después tiene un poquito el componente que ellos mismos trajeron a la mesa. Y eso para mí es
con unos clientes me ha funcionado de entrada y con otros es más, tengo una compañera en la agencia que dice como trabajo de termitas. De repente no se enteraron, pero hiciste esto y cambia mucho la forma de trabajar. ¿Crees que puede variar también los estados de madurez, digamos, que tenga la investigación o el diseño vuestros equipos internamente? Sí. ¿Cómo los escalamos? ¿Cómo seguimos escalando? Sí, ahí es interesante también porque yo empecé UX en un producto muy maduro, que es Mercado Libre, o sea, vas por el pasillo de la empresa y eso se nota, después es una empresa gigante, así que nada, equipos y cuestiones, pero pasé de ahí a tener mi propia consultora y hoy a tener un puesto de líder en la agencia, y vi como en muchos niveles diferentes, más allá de, creo que hay un framework que habla de 5 niveles, siento que en los primeros 2 hay otros 3 adentro, entonces es muy interesante uno poder observar, así como observamos a los usuarios, observar al cliente, observar al stakeholder, o sea, al final también esa persona está teniendo una experiencia de trabajo en equipo, en un equipo multidisciplinar, como decía Maya también, y es entender qué lo está frustrando a esa persona del proceso y cómo puedo hacer yo para que te genere sentir esa frustración. Quizás por eso también como que intento facilitar mucho en ese sentido, porque sí, siento que si vamos con el buen mindset se puede hacer y algo de información es mejor que nada de información. Me encanta porque de alguna manera quizás a tu stakeholder como tu usuario en tu día a día y procesos. Totalmente. Siento que lo aprendí muy chica también, o sea, no tengo 20 años de experiencia, pero de entrada, siendo muy junior, noté que la gente confiaba de repente por cómo los involucraba en lo que estaba haciendo, que no supiera lo que estábamos haciendo. Así que no sé si es bueno o malo, pero es cierto. Sí. Vamos con la última pregunta. Y cuando comenzó este panel, no sé si se acuerdan, les preguntamos cuál era la clave de llevar la bandera de negocio, la bandera de research, la bandera de diseño. Y para cerrar, creo que Flores nos la acaba de responder un poco, pero le vamos a dar la chance a los demás. La pregunta es, ¿cuál es la clave a la hora de demostrarle a ese stakeholder que esa bandera vale la pena llevar? Yo, llevo un rato pensando en la respuesta según se me ha intentado la anterior. Creo que hay gente por ahí al fondo que trabaja conmigo que igual esto me entrega cuando va. Pero estoy muy de acuerdo con lo que se dice ya. Creo que igual que no hay producto malo, o sea, si cojo tu martillo y cuando voy a usarlo me doy un pie, algo bien mal pensado desde el proceso de uso. Creo que en sí no hay stakeholder malo. Creo que hay que aprender a entender cuál es el journey que lleva al stakeholder hasta el punto en el que estamos. Y no siempre vamos a tener el control completo de ese journey, no siempre vamos a poder afectarlo todo, pero creo que hay que aprender a hacer didáctica, aprender a detectar, si no para esta vez, para las siguientes, qué puntos de ese journey de stakeholder han hecho que en este punto estamos teniendo una fricción con él. Que al final, y especialmente cuando es consultora, que estamos dando un servicio, estamos hablando del usuario de nuestra consultora. Puede haber gente más madura, menos madura, pero va a haber que conseguir de alguna forma u otra adaptar el servicio que se les da y lo que luego se les explica, la manera de tratar con ellos, a su punto de madurez. En unos casos va a ser más productivo y en otros menos, por distintos factores. En los casos que menos, pero hay que hacer mucha retrospectiva de cuál es el camino que nos ha traído aquí y cómo podemos hacer que con el siguiente usuario de este nivel de madurez o le aportemos más o podamos tener una propuesta alternativa adecuada a su situación. Al final es buscar guías. No siempre tiene que ser volver a hacer lo mismo, pero cambian los detalles, sino que igual necesitaban otra cosa. Hay que hacer mucho topicalizo, hay mucho casa de herrero, echar algo para eso. Sí, coincido 100%. Creo que como diseñador, diseñar el proceso de trabajo, de extender a todas las personas que forman parte del equipo como usuarios y la misma sensibilidad que aplicamos para afuera, hacerlo para adentro, creo que da mejores resultados para integrar y para entender, sobre todo porque no sabemos la mayoría de las cosas. Entonces también hay que tener humildad suficiente para abrirse y entender que hay otras miradas y al final del día de vuelta lo que salga es responsabilidad de todos y controlar. Nosotros tenemos objetivos, otros integrar en otros y cómo lograr el mejor balance.
Y después creo que la otra clave, retomando lo que había mencionado Alex hace un rato, esto de la mejora continua. Para mí es mostrar de a pequeños gestos y en tratar, gracias al haber entendido cuando se hizo en el proceso, pensar cómo traerlo al día a día al idioma que hablan todos, ayuda a de a poco ir verseando y mezclando, sembrando semillitas en las relaciones en el proceso de trabajo. Sí, bueno, desde el punto de vista de research, bueno, yo tenía una pregunta, una duda interna, que era ¿cuántas personas y de los asistentes de hoy sois researchers o aspiran a hacer research en vuestro trabajo? En el IR. 20%. Esto es más pobre. No está mal, no está mal. Hay como una especie de trabajo que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú antes, que es como un service design interno, de cómo aprendemos a trabajar con una metodología más de design thinking, donde todas las partes van a ser necesarias, donde yo para tomar una decisión no seré simplemente la voz del usuario, como si fuera un defensor del usuario, sino seré ese mediador entre lo que he entendido del usuario o mercado, que es quien va a comprar algo, en teoría, las capacidades tecnológicas que tenemos dentro de la empresa en este momento, con el legacy que tenemos, con las herramientas que tenemos, eso tienes que entenderlo para no plantear magia, y para objetivos de negocio, con lo cual debería ser más como una especie de mesa redonda, ¿no? Que permitiera que la gente se pusiera alrededor, ¿no? Debería ser más como un mediador. Entonces la cultura para mí del researcher no es tanto de traer ese insight de oro y ser el que va a solucionar la papeleta y que va a traer la solución Jedi, sino debería ser más como quien permite generar una cultura que supone como el fin del ego, ¿no? El fin de las opiniones, el fin de yo creo que, el fin de yo quería que, ¿no? Y que todo eso acabe siendo, bueno, oye, vamos a probarlo, todo está bien mientras funcione y mientras el usuario le encaje y nos permita seguir viviendo eso. Entonces, y aparte, si conseguimos realmente, y esa es la parte quizá más de defender al usuario, ¿no? Que sería, si realmente consigo que el usuario le guste tanto el producto, no te preocupes que terminará de alguna manera u otra pagando por él, y aparte ese usuario te supondrá un dinero constante, que además, si le gusta tanto, va a acabar siendo un embajador tuyo que te traerá usuarios que recomendar tu aplicación le dará hasta moneda social y le dará como estatus a él, y va a acabar siendo como un ciclo sin fin en que todo el mundo gana. Entonces, parece muy idealista este punto de vista, ¿no? Pero creo que es la que hay que tener, de no compitamos ni internamente, ni intentemos tener razón, ni intentemos ser únicamente el usuario, seamos el punto medio de intersección y ayudemos a que eso sea un ambiente donde no haya tanto ego. Creo que es un mensaje increíble para cerrar este panel. No sé qué piensan ustedes. Vamos a abrir, antes de darles un fuerte aplauso, vamos a abrir un espacio de preguntas porque se quedan así.